ábrala o préndala y diga conmigo esto. Esta es la palabra de Dios. Contiene luz para guiarme, alimento para sostenerme, consuelo para alentarme. Debe llenar mi memoria, gobernar mi corazón, guiar mis pies. Debo leerla para ser sabio. Debo creerla para ser salvo. Debo practicarla para ser santo. Contiene la mente de Dios, el estado del hombre y el camino de salvación y la condenación de los pecadores. Todo eso contiene su Biblia. Ore conmigo. Padre, damos gracias porque esta que es tu palabra, esperamos de ella la luz que nos guíe, el alimento que nos sostenga y también el consuelo que nos aliente, que nos dé la fuerza. Oramos, Señor, creyendo que en este día tu palabra va a gobernar nuestra memoria, va también a guiar nuestros pies y también va a gobernar nuestro corazón, lo va a llenar. Esto es lo que va a hacer tu palabra con nosotros en este día. Es lo que creemos, mi Dios. Oramos, Señor, que traiga a nuestra vida sabiduría, salvación y santidad. Oramos, Señor, que lo que tú vas a hablarnos en esta mañana sea bueno, sea conveniente, pero también sea duro, sea golpeante, sea quebrantante, para que, Señor, nuestro corazón siga siendo moldeado. Revélanos no solamente tu mente, sino tu corazón. Revélanos, Señor, el estado en el que el hombre sigue adelante y revélanos, mi Dios, la salvación que nos has prometido y nos has dado. Pero también impáctanos, incomódanos al conocer la condenación de los pecadores. Lo pedimos en Cristo Jesús. ¿Dice amén? Amén. Bien, estamos viendo la serie Héroes de Barro con Misiones Gloriosas y vamos a ver el día de hoy nuevamente la vida de Noé. Estamos viendo a este personaje, estamos viendo a este hombre de Dios. A él sí podemos estudiarlo, de él sí podemos aprender, sí podemos nosotros adquirir de él, puesto que vemos que la Biblia lo graduó. Es un hombre graduado. Ni yo, ni mis pastores, ni sus predicadores favoritos, a los cuales siguen, y yo lo dije con mucho respeto, lo vuelvo a repetir, algunos idolatran, no se han graduado. Son hombres que siguen en el camino, son hombres cambiantes, son hombres débiles, son hombres que dicen sí, mañana no, hoy creen en una sana doctrina, mañana en otra, etcétera. Así es que es difícil poner nuestros pies, nuestro caminar detrás de ellos, porque no sabemos el fin de ellos. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti, cuídate de tu doctrina, cuídate de tu persona. Pero vemos que estos hombres que son como tú y como yo se han podido graduar, y es lo que queremos graduarnos. ¿Qué les parece si recapitulamos lo de la semana pasada rápidamente? ¿Qué fue lo que vimos? Vimos que Pablo menciona la persona de Noé en Hebreos capítulo 11 y dijo cosas muy importantes, muy pequeñas, muy condensadas, pero que necesitamos profundizar. No va a ser en esta ocasión, no va a ser la oportunidad y el momento, pero hay cosas que debemos de profundizar bastante. También Pedro habla acerca de Noé y habla de la generación de Noé. En ambas cartas lo menciona. También Lucas, el historiador, él también utiliza a Noé como un personaje real, verídico, al mencionar que es parte de la genealogía. También vimos que Jesús lo mencionó. Jesús lo mencionó al hablar acerca de los tiempos. Habló de la persona y habló de los eventos. Algunos dicen: no es un mito. Por eso lo vimos la semana pasada. No es un mito, porque esos personajes lo mencionaron. Bueno, el arca es una mentira, no era tan grande, era más pequeño, eran tantos animales, etcétera. No era un diluvio universal, nada más les llovió en el área. Bueno, tampoco es esto una verdad, porque lo menciona. Y Jesús, cuando dice será como en los días de Noé, es algo que lo estamos viendo. De hecho, cuando se refirió será como en los días de Noé, vimos al principio, en el Génesis, vimos la mezcla tan grande, ¿verdad? La fusión que había entre lo paranormal, entre lo espiritual y lo material. Vimos también en esos días, que son iguales a los nuestros, el avance tecnológico.
También vimos cómo hubieron movimientos ideológicos tan impresionantes como los que estamos viviendo hoy día. Y también vimos cómo se formó en aquel entonces un modernismo, que ese modernismo junto con las ideologías fueron cosas nuevas, fueron formas nuevas de la sociedad, pero que en todas ellas se apartaban de Dios. Como por ejemplo, ver cómo de la descendencia de Caín nació un hombre que inventó una nueva modalidad familiar. Ahora ya no una esposa, ahora dos. Cuando el Señor dijo desde el principio, ¿verdad? El hombre se unirá a su mujer. Vemos cómo Jesús, cuando menciona la similitud, fue bien impresionante. Vimos, ¿recuerdan? Antes del arca. Vimos que antes de que se diera este asunto del arca, vimos cómo Caín se alejó. Vimos acerca de Jubal y Tubal. Fueron los famosos padres de la prosperidad y del avance en ese entonces. También vimos, como les digo, este asunto con Lamec acerca de este nuevo movimiento familiar. Y pues ahora se nos trae uno más. Durante el arca, vimos la semana pasada que lo interesante, lo impresionante es que se construyó un arca sin timón. Se construyó un arca sin velas. Se construyó un arca que imposibilitaba al hombre a dirigirla. ¿Por qué? Porque el capitán era Cristo, porque quien la guiaba era el Señor, y el propósito del arca era salvar, no vacacionar. Eso nos golpeó, porque habemos, estoy generalizando, habemos quienes venimos a la iglesia a pasar el rato, habemos quienes venimos a la iglesia a entretenernos. Y bueno, ¿y por qué no traemos este cantante famoso para que nos haga pasar un buen tiempo? ¿Por qué no traemos este predicador para que nos emocione? ¿Por qué? Porque el arca y la iglesia no fue diseñada para entretenernos, fue diseñada para salvarnos. Sígame aquí tantito. Para Noé, el arca fue ese barco que Noé construyó. Pero nosotros podemos ver en Cristo que Él fue otro Noé, que con la cruz construyó una forma de salvación para nosotros. Vimos que el arca se construyó con una puerta abierta. Y que fue el Señor cuando les dijo, entren. Y vemos cómo Jesús en su cuerpo también se le hizo una puerta. Se abrió una puerta en su costado. Y con esa puerta en su costado, tú y yo podemos entrar a la salvación. Vemos cómo ese barco se constituye el medio de salvación. Y vemos cómo Jesús utiliza a la iglesia para que a través de ella se pueda predicar la salvación. Vemos cómo el arca encalló. Vemos cómo entró en ella una minoría. Vemos cómo al entrar Noé y su familia lo perdieron todo. Pero vemos cómo cuando salieron del arca lo poseían todo. Toda la tierra era para ellos. Todos los animales para ellos. Y de haber entrado una minoría, salió una mayoría. Eran todos los habitantes de la tierra. Lo mismo que esperamos, que estamos viendo. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes recordarán la escritura donde el Señor Jesús le habla a las iglesias y dice algo bien impresionante, que Él es el que abre puerta y nadie la cierra. ¿Lo recuerdan? Pero también Él es el que cierra puerta y nadie la abre. Noé representa un punto y aparte. Como yo les mencionaba, es impresionante cómo de Adán a Abraham, que solamente estamos hablando los primeros capítulos de Génesis, es la mitad de la historia comparado con Cristo. De Noé a Cristo, la mitad es Abraham. Y fíjense, solamente en unos cuantos capítulos tenemos la mitad de la historia. Pero en esa mitad, dividiendo esta mitad de Adán a Abraham, hacemos otra mitad, y en esa mitad encontramos impresionantemente un mundo creado, un mundo apocalíptico, pero un mundo post-apocalíptico. Es el punto y aparte. ¿Qué es punto y aparte? Usted escribe algo, le pone punto y ya no puede continuar. Tiene que bajar y crear un nuevo párrafo. El punto es el diluvio, pero la parte es el pacto, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Déjeme rápidamente, lo pongo en contexto
Porque lo que nos va a enseñar Dios en esta mañana o recordar va a ser algo que necesitamos no solamente escuchar, sino grabar lo más posible. Recuerda que la escritura dice, y Noé halló gracia, y también dice, haré pacto. Es la primera vez en la Biblia que aparecen estas dos palabras, gracia y pacto. Por si no lo sabía, ahora sí. Y hay una ley en el estudio de la Biblia que nos dice, cuando tú escuchas la palabra por primera vez en la Biblia, ponle toda tu atención, porque a partir de eso es como se estará interpretando. Puede haber variables, pero si no hay variables, volvemos a la raíz. Y si la primera vez que menciona la palabra gracia y la palabra pacto es a través de Noé, entonces nos enfocamos en eso. Hallar gracia. ¿Sabe qué es lo que quiere decir hallar gracia? Si lo vamos a leer un momento más. Y dice, o ya lo leímos la semana pasada, que el Señor vio y encontró maldad en el hombre y se multiplicaba. Pero dice, pero Dios halló gracia en Noé. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que Noé encontró un vaso de barro. Encontró un vaso imperfecto, no perfecto. Pero encontró un vaso y decidió hacerlo su vaso. Hace unos días, con las fiestas navideñas y todo ese asunto, nos regalaron unos vasos. A mí me regalaron uno y luego como familia nos regalaron uno, ¿verdad? Y cuando llegó la caja y la abrimos, mis queridos hijos, ¿verdad? Así, se dejaron ir y me quitaron los vasos. Yo este. Y ahí me dejaron lo que quisieron, ¿verdad? Bueno, pues no me tocó de otra, ¿verdad? Bueno, me quedo con ese. Pero alguien más me regaló un vaso para mí y le pusieron ahí chocolates y cuánta cosa. Y escogieron ese vaso para mí. Las dos cosas son buenas, pero es muy diferente, estará de acuerdo conmigo, que cuando soy yo quien llega a un lugar y dice, yo escojo este vaso. ¿Me explico? Eso es lo que hizo Dios con Noé. Encontró un vaso de barro y dijo, este es el vaso que yo quiero. Y ahorita le voy a mostrar, porque usted puede decir, no, pues si vio la maldad en los hombres, pues no tenía de dónde más escoger. No, sí tenía. Habían opciones. Y la palabra nos lo va a enseñar ahorita. Halló gracia, seleccionó el vaso. Y entonces dijo, haré pacto. Condicionó al vaso. Te he escogido, así como ustedes son escogidos, pero no termina ahí la cosa. Haré pacto contigo, es decir, te voy a condicionar el que te haya escogido para ver si vamos a poder funcionar bien. Y retomarás mi plan. Esto de retomar mi plan lo vamos a ver en un momento más, pero ¿a qué se refiere? A que depositó su gracia para una misión gloriosa. Pero quiero ponerle freno a lo que le estoy diciendo. Quiero que vea conmigo esta serie de gráficos para que podamos juntos analizar si es cierto que habían otros vasos y también que podamos ver cómo este acontecimiento antes del día del árbol puede ser transferido de una manera legítima, de una manera confiable hasta el tiempo de Noé. Desde el Edén hasta el diluvio fueron 1656 años. Usted me dice, ¿cómo? Bueno, sencillo. Lea el capítulo 5 y me ahorra mucho, ¿de acuerdo? Capítulo 5 de Génesis. Ahora vamos a ver las generaciones. El primero es Adán y la Biblia registra que vivió 930 años. A Adán le nació Set, vivió 912 años. Y Set tuvo a Enos 905 años. De Enos vino Cainán y vivió 910 años. ¿Me sigue? Malaleel vivió 895 años. Después Jared nació y vivió 962 años. Enoc vivió solamente 365 años. Ya vimos la razón de por qué, ¿verdad? Después Matusalén, el que se considera el hombre más anciano en la historia, vivió 969 años. De Matusalén nació Lamec, vivió 777 años. De Lamec nació Noé, que vivió hasta el diluvio 600 años. Ahora, sígame en esto. Cuando Lamec supo que iba a ser papá, él dijo, quiero que se llame Noé. ¿Sabe por qué? Porque dijo,
es donde encontraremos reposo. Eso significa Noé, reposo. A ver, aflojen los hombros, así, relájense porque los veo muy así, no se me duerman, Voy a tirar unas líneas y quiero que observe lo siguiente, ¿ok? Mire, de Adán a Noé, 1656 años. Observe lo siguiente, vea a Noé y tracé una línea continua hacia arriba y mire cómo Noé fue contemporáneo de Lamec, de Matusalén, de Jared, de Malaleel, de Cainán. Ahora vámonos a Adán, seguimos ahí. Adán fue contemporáneo, es decir, Adán vio a su hijo Set, a su nieto Enos, a Cainán, a Malaleel, a Jared, a Enoc. Toda la familia está unida. Caín se apartó. Vimos la genealogía, algo de la genealogía la semana pasada, pero ahora nos estamos enfocando en esto. Entonces Adán está viendo cuando nacen cada uno de ellos, pero no solamente los está viendo como niños, está viendo su vida adulta. Entonces Adán le platicó a Set: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra llegó a estar desordenada y vacía, y de repente vino Enos, Cainán, Malaleel, Jared. Hermanos, vino Enoc. Y Adán le dijo a su tataranieto, le dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Enoc dijo: ese Dios que creó los cielos y la tierra, quiero conocerlos. Y escúchame, frases tan sutiles, tan pequeñas. Y caminó Enoc con Dios y se lo llevó. Qué impresionante. ¿Por qué? Porque ahora imagínate, ya son un buen grupo, ya son una buena congregación. Entonces está el joven Enoc disfrutando de la presencia de Dios, caminando con Dios. Adán también lo hacía, también Set, Enos, Cainán. Pero Dios dijo: Enoc, vente conmigo. Y Adán se quedó y Enoc se fue. Es una figura impresionante. No es mi tema, lamentablemente. Es una figura impresionante del rapto. Yo no sé por qué hay quienes dicen que el rapto no existe. Es un momento impresionante donde el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo están viendo la vida de Enoc y cómo esta comunión tan especial dice: te vienes conmigo. Pero Adán continuó transfiriendo. Gracias a Dios no había TikTok, gracias a Dios no habían redes sociales, porque los hijos no se idiotizaban perdiendo el tiempo en eso, y los padres podían acercarse a ellos y transferirle la información. No es un cuento chino, no es algo que me dijo mi papá, que me dijo mi papá, que me dijo mi papá. No, es algo que la primer generación le dijo fíjese hasta cuándo. Vea Adán. Adán muere cuando nace Lamec. ¿Me sigue? Lo importante, ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque cuando Noé nació, le dio testimonio. Fíjese quién. Vea la línea de Noé: Enos, Cainán, Malaleel, Jared. Enoc no pudo hacerlo, pero Matusalén y Lamec le dieron testimonio a Noé del Dios que creó los cielos y la tierra. O sea, no fue mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Cuando dicen algunos: ay, mi abuelito, ¿eh? Creo que yo ya voy para allá, porque dicen que ya repito las historias. No solamente fueron ellos, fueron sus padres. ¿Me siguen? Y a lo mejor en una noche en medio de la fogata estaba Jared diciendo: no, yo recuerdo cuando Dios dijo, y le dice Lamec: no fue así. No fue así. No nos equivoquemos. Vamos a preguntarle al abuelo Enos: oye, abuelo Enos, ¿sí es cierto que Dios dijo eso? Y dijo: no, porque mi papá, porque Adán nos platicó esto. Entonces toda la información se transfirió, no de una a otra y a otra y a otra generación, se transfirió de una generación a esa generación. ¿Me están siguiendo? ¿Ven por qué es lo importante? Dame el que sigue. Ahora quiero que observen esto. Adán tuvo a Set cuando tenía 130 años.
Cuando Set nació después de la muerte de Abel, Adán ya tenía 130 años. Cuando nace Enos, Set tiene 105 años. Cuando nació Cainán, fueron 90 años. Cuando nació Cainán, Adán tenía 325 años. Cuando nace Malalel, Adán tiene 395 años. Cuando nace Jared, Adán tiene 470 años. Cuando nace Enoc, ¿cuántos cree que tiene? 542. Sígame ahí, ¿ok? Cuando nace Matusalén, ¿cuántos años tiene Adán? Fuerte. 617. Y cuando nace, ¿ya dije Matusalén? Y cuando nace Lamec, cuando nace Noé, obviamente Adán ya no está con nosotros, pero los demás sí. Noé tiene aproximadamente 500 años. Desde que nació Noé, desde Set hasta el año 500 de vida de Noé, Dios ve la maldad cómo se va multiplicando. Dice la escritura, y vio Dios que la maldad era mucha en la tierra. ¿De acuerdo? Ahora, cuando llega el año 500 de vida de Noé, dice, y Noé halló gracia delante de Dios. Ahí es cuando el Señor dice, no contenderá mi espíritu para siempre, sino que le voy a dar al hombre 120 años. Pero aquí es donde podría entrar la controversia. ¿Me está siguiendo, verdad? Mire, observe el punto verde. Cuando Él dice que vio maldad en los hombres, pero que halló gracia delante de Noé, un momento, vivía Matusalén y también vivía Lamec. ¿Qué quiere decir? ¿Que fueron hombres malos? ¿Que fueron personajes que también se multiplicó la maldad en ellos? No. ¿Sabe qué quiere decir? Este es el vaso que yo voy a escoger. Y es impresionante, iglesia, porque si usted observa los puntos, Matusalén vivió 969 años. Muere Matusalén e inmediatamente inicia el ciclo del juicio de Dios. Dios esperó a que Lamec muriera, pero ese Matusalén, Dios decía, ya no. Y Dios dijo, mis tiempos son perfectos. Muere Matusalén, entonces queda Noé con su familia. ¿Por qué Dios no consideró meter a Matusalén o a Lamec en el arca? Porque recuerde cuál es nuestro tema. El tema de la serie es vasos de barro, que son héroes cuando se incrustan, cuando incursionan en misiones que son gloriosas. Y Noé halló gracia delante de Dios, dijo, tú eres el que vas a servirme. ¿Está listo? Esta es la introducción. Ahora sí, entramos al tema. Ya que tiene todo esto, véngase conmigo al versículo 20. Ahora vamos a ver después del arca. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal y ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Sígame aquí, dos cosas que no podemos pasar por alto. Número uno, ya observamos que no habían animales inmundos en la creación, que esta maldad que se multiplica, que esta maldad que crea este problema afecta también a los animales, y ahora nos menciona, ahora sí, de animales limpios, animales puros o impuros. Esa es una de las cosas que es impresionante. La segunda que quiero que observen es que encontramos en Noé una vida generosa. ¿Recuerdan la serie? Una vida generosa. ¿Recuerdan que no es lo mismo ser una persona generosa a vivir una vida generosa? ¿Ven cómo Dios va ligándonos todo lo que nos va enseñando poco a poco? Encontramos en Noé una vida generosa. Mire, observe, dice que tomó de todo animal y ave limpia. No me llama la atención los animales impuros, me llama la atención los animales puros. Dice que tomó de todos, tomó uno. De todos. Todos los animales que eran puros, y la lista es muy larga, tomó
de cada uno de ellos y lo sacrificó a Dios. Pero no se atrevió a tomar animales impuros. Esto nos habla de una vida generosa, de que a mí me enseña muchísimo, de que si yo estoy pensando en darle a Dios, o dar a la iglesia, o dar a misiones, Armenia o a otros lugares, no dar lo que está roto, no dar lo que es inapropiado, sino dar lo mejor para el mejor. ¿Puedes decirlo? ¿Dar lo mejor? No lo escuché. ¿Dar lo mejor? Para el mejor. Qué tremendo es cuando vemos hermanos, hermanas en las congregaciones que no le dan al Señor. Es impresionante. Se nota que su vida no está después del arca. Se nota que su vida, en sentido figurado, es una vida antes del arca, cuando no tenía nada, cuando lo que tenía era un pedazo de tierra y un montón de madera, pero no tenía animales, no tenía ofrenda para dar. Pero cuando baja del arca, dice la Escritura que dio de todo animal y ave limpia y lo ofreció en holocausto. Versículo 21. Percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón. Recuerden, al principio dijo, no contenderá con mi espíritu. Ese es el espíritu, el corazón. ¿Y qué es el corazón cuando refiere aquí? Es un lugar íntimo. No hemos visto a Dios, ¿verdad? Hay una parte de la teología que habla acerca de comparar a Dios con cuestiones humanas. Y esto es para poder entender. Cuando usted lee y se enojó Dios, ¿verdad? O lloró Dios, usan términos humanos para referirse a Dios, pero que podamos nosotros entenderlo. Entonces, cuando dice que dijo Jehová en su corazón, Dios buscó la parte más íntima de Él mismo. Buscó el lugar más emotivo de Dios mismo. Y en ese lugar, cuando lo encontró, dijo, desde lo profundo, de lo más íntimo, de lo más emotivo de mi corazón, esto es lo que haré. Lea conmigo. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Diga, gracias a Dios. Hemos cometido demasiados actos. Mi generación ha cometido actos tan terribles que lo mínimo que se merece es que se vuelva a maldecir la tierra. Pero tengo una promesa en Génesis. Por mi causa no será maldecida la tierra. No volveré a maldecir más la tierra por causa del hombre, porque sé que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Escúchenme, jóvenes, escúchenme, hijos. Yo los conozco, pero no porque yo sé distinguirlos, sino porque la palabra me dice que el intento de mis hijos, de Alexander, de Raúl, es el mal. Por eso mis hijos necesitan urgentemente la palabra de Dios. Tus hijos lo necesitan. Mi corazón lo necesita, porque desde mi juventud no ha sido otra cosa el intento de mi corazón, sino la maldad. Ser hijo de un pastor, ser hijo de un líder de alabanza, ser hijo de quien sea que está aquí, no provoca nada, porque el intento del corazón es de continuo en el mal. Ahora que Cristo está empezando a gobernar mi corazón está empezando a dejar de buscar de continuo el mal. ¿Tienes idea de lo terrible que es eso? Si tú tienes 50 años y ya hace rato dejaste tu juventud y tu corazón no es un corazón rendido, déjame te digo una cosa, es un corazón que está intentando hacer el mal desde la juventud, desde que despertó tu conciencia. Por eso no volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. 22. Mientras la tierra continúe, no cesará la siembra, no cesará la siega, no cesará el frío y el calor, no cesará el verano y el invierno, el día y la noche. Ahora venga conmigo hasta el capítulo 9, porque necesitamos terminar nuestra lectura bíblica. Versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifiquen, multipliquen y llenen.
Y esto es asombroso, mis hermanos. Por eso yo dije al principio, halló gracia, haré pacto y retomarás mi plan. Y gracias a Dios que los planes de Dios no cambian. ¿Cómo cambiamos nosotros? Hoy queremos estar flacos, mañana gordos, mañana altos, luego chaparros. Yo recuerdo cuando yo ya quería ser adulto y ahora quiero ser joven y... ¿Sí o no? Pero Dios no cambia. Escúchenme, mis hermanos, se los digo con amor, con mucho cariño. Los planes de Dios no cambian. Dios no es un Dios que te trae de arriba para abajo, del norte al sur, del este al oeste, que hoy sí y mañana no. Dios está empeñado en cumplir su plan. Lo mismo que le dijo a Adán, se los está diciendo a ellos. No he cambiado mis planes. Sigo siendo el mismo Dios, inquebrantable, inconmovible. Sigo buscando lo mismo. Quiero una generación donde yo halle gracia, no solamente en un hijo sí, en el otro no, en el esposo sí, pero en la esposa no. No, quiero una generación tras otra que se multiplique para que yo siga derramando mi gracia. Por eso Él está diciendo Dios a Noé. La primera vez, muchachos, ahora recuerden que Noé escuchó perfectamente la historia de Adán. Sus papás y sus abuelos y varios más le dijeron el momento en que Dios le dijo a Adán, crece, reprodúcete, multiplícate, sojuzga y llena. Y ahora está viendo esto, con la diferencia de que en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, le dijo a dos personas, o le dijo a una pareja, pero ahora dice, no, necesitamos que esto avance. Por eso no le dijo a Noé, súbete tú y tu esposa. Le dijo a Noé y a sus hijos. Y ahora le está diciendo a 4 parejas, urge que se multipliquen. La iglesia necesita urgentemente multiplicarse, porque Dios necesita vasos de barro. Vean conmigo el versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. Fíjese con quiénes va a establecer pacto. Con ustedes, con sus descendientes y escúchalo, y con todo ser viviente que está con ustedes. Wow. Yo creo que Dios solamente hacía pacto con el hombre, pero vemos un pacto que Dios está haciendo con las aves, que Dios está haciendo con las bestias, con los peces, con los vivíparos, con los ovíparos, con los vertebrados, con los invertebrados, con los caninos, con los felinos, con los ovinos, porcinos, con todos está haciendo un pacto. Este es el pacto. Dice, con todo ser viviente que está con ustedes, aves y animales, bestia en la tierra que está entre ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. 11, estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Pero aquí dice qué es lo que va a hacer, ¿ok? Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Cuál es el pacto? Piénselo. ¿Cuál es el pacto que está mencionando? Sencillo, no destruir la tierra con agua. Él no prometió no destruir la tierra. Él prometió no destruir la tierra con agua. ¿Ok? 12. Esta es la señal de mi pacto entre ustedes y yo y todo ser viviente por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. ¿Cuál era el pacto? Tienen que aprendérselo. No destruir la tierra con agua. ¿Ok? Bueno, ¿cuál era la señal? El arco.
pensamos, piensa la mayoría de teólogos y eruditos que se refiere al arco iris. Dice, este es mi pacto, esta es mi señal. Esto nos lleva a una conclusión, a que el hombre necesita aprender a ser movido por Dios. Necesitamos, cada generación, Adán aprendió, Set, Lamec, Matusalén, todos ellos aprendieron a ser movidos por Dios. ¿Qué te dice a ti que tú no necesitas aprender a ser movido por Dios? Todos lo necesitamos, sin timón, sin propelas o sin velas, sin correas, sin amarras, sin nada de estos elementos. Noé le creyó a Dios, se metió en Dios y Dios lo resguardó. Ahora, el tema es este. El tema es que Noé, él sí fue un héroe de barro, así como tú y yo podemos serlo. Podemos también nosotros ser héroes. Eso es lo que estamos buscando. Y fíjese, hay un sector de la iglesia que grita, son héroes. Sí, pero de barro. Y hay otro sector que dice, son de barro. Sí, pero son héroes. Es decir, no idolatremos al héroe porque es un ser de barro. Por el otro lado, no sean ingratos con los pastores, porque son de barro, pero el Señor los está llevando para ser héroes. Ni una cosa ni la otra. No idolatren, pero tampoco menosprecien. Y esto es lo que pasó en la vida de él. Ahora, no solamente vemos a Noé, sino a su familia. Piensen un momentito en la familia. La mujer de Noé, cuando andaba en sus días de alegría y en sus días de no alegría. Piensen en sus hijos, cuando tenían sus anhelos, cuando querían sus propios propósitos, cuando decían, yo ya quiero volar, yo ya quiero hacer mi vida. No fue fácil para Noé. No lo fue, mis hermanos, porque la familia de Noé también dudó, también renegó. Pero ¿saben qué? Noé siguió. Eso es lo que hace un héroe de barro. En que a pesar de que la familia brinque, patalee y relinche, el hombre sigue firme. Noé siguió firme. Fue justo. Hebreos lo describe como justo, pero escúcheme, por favor, no fue perfecto. Entendamos la diferencia. Dios nos ha justificado, pero todavía no somos perfectos. Y su familia más de una vez le echó en cara a Noé, no su justicia, sino su imperfección. ¿Sabe cuál es la diferencia? O lo que lo hace justo, a pesar de no ser perfecto, que el justo falla, pero reconoce. Un justo falla, pero corrige. El perfecto no falla, pero el justo sí, pero sabe corregir. Así es que lo que Dios espera de hombres de barro como tú y como yo es que seamos justos, sabiendo que cuando fallamos podemos corregir. El año pasado algunos de ustedes hicieron unas cosas que no nada que ver, pero ¿sabe qué es lo bueno? De que el año se acabó y del que el Señor nos pone camino nuevo, fresco por delante para que podamos corregir y seguir adelante. Venga conmigo a 2 de Pedro 2:5. Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y dice, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Cuando yo leí esto otra vez, después de no sé cuántas veces, me sorprendió algo, hermanos. Porque la escritura que leímos la semana pasada y la vez anterior con referente a esta serie, dice que Noé con temor
construyó un arca sin ver las cosas que habrían de acontecer. Entonces vemos a un hombre que tiene temor. Ahora, ese temor lo vamos a cambiar. Y quiero que escuche el texto. El texto dice: y Noé con temor construyó el arca al cual el Señor le dio la instrucción. Pero ese temor, que es el producido por Dios, sería así: y Noé con reverencia construyó el arca. También diría así: y Noé por honra construyó el arca. Guardó Dios a Noé pregonero de justicia. ¿Qué es lo que encontramos con estos dos textos? Noé, escucha mi iglesia, construyó y predicó. Yo recuerdo cuando en el instituto nos dijeron una palabra muy fuerte, no me gustó, pero vi que sí era necesaria. Y una de las cosas que nos advirtieron los maestros fue lo siguiente: ustedes no se metan al instituto bíblico por flojera. ¿De qué está hablando? Sí, porque muchos creen que el pastorado, que el ministerio es algo fácil de desempeñar, y como no les gusta ir a la construcción o no quieren estudiar una ingeniería o una arquitectura o una carrera, ¡ay, voy a ser pastor! Y nos dijo: no hagan eso. Y es impresionante ver cómo Noé construyó, pero también predicó. ¿Saben qué hizo? Lo vamos a adaptar. Noé trabajó para la iglesia, pero también trabajó por la iglesia. Hay muchos que sirven para la iglesia, pero les falta servir por la iglesia. Te voy a poner solamente un ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le mencionaste a alguien de un domingo como hoy y de un tiempo como hoy y de la necesidad que tiene de escuchar una palabra como la que estamos escuchando? Solamente piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que nos congraciamos con un vecino para tener santa paz y para que el vecino pudiera un día decir: yo necesito a Cristo como Él lo necesita? Noé construyó, pero también predicó. Por la mañana construía y por la tarde predicaba. Es una tristeza ver que padres no están aquí. Y no están aquí porque están allá. ¿Se acuerdan cuando les digo? Qué bueno estar aquí y no allá, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Es una tristeza cuando nuestros padres no están en la iglesia porque están afanados, porque están cautivos de las cosas del mundo. Se entiende que hay situaciones en las que el trabajo pues no lo permite, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que ha creado un sistema diferente. Por si no lo sabían, sobre todo los jóvenes, antes la nación guardaba el domingo para el día del Señor. Todas las empresas guardaban el domingo para el día del Señor. Ahora no, ahora se entiende, estamos todavía sujetos a un sistema, pero hay quienes sí tienen la oportunidad. Hay quien no es su reglamento, no es su obligación estar, pero es su decisión el no participar de la iglesia. Noé en las mañanas se levantaba, y no sé si eran los elefantes, ¿quién le ayudaría? ¿Quién sabe a levantar esos troncos tan enormes? Pero en las mañanas le pegaba duro al arca, y todo lleno de brea o lleno de todo lo que le tenía que poner, lleno de aserrín, cansado, como ustedes, hermanos, como nosotros, todo cansado. No había desodorante. Se iba y era un pregonero de justicia. Por eso la Biblia lo llama héroe. No es como los predicadores, no todos, pero sí muchos,
que el lunes van a que les hagan el manicure, pedicure. Estoy hablando de hombres, no de mujeres. Y que se hacen sus cosas. No tiene nada de malo de eso, pero entiéndase mi punto. Para estar presentables, así el cabello inmovible, intocable, ¿verdad? Y si te vi, ni me acuerdo, ¿eh? Nos vemos el próximo púlpito, que diga el próximo domingo, ¿eh? No era un hombre que era constructor del arca en las mañanas y pregonero de justicia en las tardes. Eso es lo que hacía. Por último, Noé fue un padre que salvó a su familia. Si leen el texto bíblico, van a encontrar que dice que Noé construyó el arca para su familia. Noé preparó el arca para su familia y nosotros tenemos el mismo llamado que Noé. Hombres, me dirijo a ustedes. Tenemos que preparar un arca para nuestra familia. Tenemos que ser como Noé. Noé soportaba el duro madero. A Noé se le encajaban las astillas, se le marcaban las manos y encima escuchaba a su esposa. Pero ¿saben una cosa? Soportó el madero y soportó su matrimonio por una cosa, porque estaba dispuesto a salvar a su familia. Por eso, padres, hombres, vamos a seguir echando ganas. Como sea que esté tu relación, cual sea que sea la relación con tu esposa, con tus hijos, ustedes también pueden, mujeres. Ustedes también pueden hacer lo mismo. También pueden aprender de Noé. Lo bueno de todo esto es que el diluvio, ¿saben qué? Es bueno para nuestras vidas. Nuestras vidas también experimentan diluvios. Y cuando vienen diluvios a nuestra vida hay que aprovecharlos. ¿Sabe por qué? Porque número uno va a ahogar toda nuestra maldad. Un diluvio ahoga nuestra maldad. A lo mejor tu diluvio es económico, es de salud. A lo mejor te sientes ahogarte, sientes que ya no aguantas. Pero déjame te digo una cosa, lo bueno es que va a ahogar toda tu maldad. Y en segundo lugar, lo bueno es que Dios está en control de tu diluvio. Concluyo lo que dijo un predicador. Y dijo lo siguiente: la ciencia en nuestros días, por eso Jesús dijo, en estos días sería como en los días de Noé. Porque la ciencia en estos días a nosotros nos dio carreteras impresionantes, ¿sí o no? ¿Recuerdan las carreteras de su rancho? Y curva tras curva, ¿verdad? Y uno oraba al Señor, no oraba por llegar a tiempo, oraba por no caerse al barranco, ¿verdad? Pero las carreteras de aquí, impresionantes. La ciencia, la tecnología nos dio carreteras impresionantes. Pero ¿sabe qué está haciendo con nuestras generaciones? Las está dejando sin un rumbo. Eso es lo que está provocando el hombre. Darle a nuestros hijos unos caminos impresionantes, pero los está dejando sin un rumbo. También la ciencia, la tecnología nos ha dado casas inteligentes, pero nos está dejando hogares desintegrados. ¿De qué me sirve decirle, Alexa, prende la luz, cuando mi casa va a estar sola, vacía y desolada? ¿De qué me sirve? Eso es lo que está haciendo Jabal, Jubal y Tubal del día de hoy. La ciencia y la tecnología nos dice que les tengamos amor a ellos, amor a la ciencia. Pero te voy a decir una cosa. La Escritura dice que Dios es la ciencia del amor. Y tiene tanta verdad estas palabras que nosotros necesitamos ser guardados. Necesitamos, como padres, edificar esas arcas y tener a nuestros hijos dentro. Y que el día de mañana, cuando ellos tomen la decisión de salir, bueno, que uno pueda decir, te inculqué el temor a Dios. No te di riqueza, no te di comodidades. Soy como un Juan, como un Pedro,
no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tuve te lo di. Amén. Y que nuestros hijos vayan con toda la bendición de Dios y que puedan ellos saber que en un par de años, así como la genealogía desde Adán hasta Noé, ellos tienen que comenzar a preparar su propia arca para los suyos también. Esto es alguna de las cosas que podemos aprender de Noé. Oramos con esto y buscamos a Dios y le decimos: Señor, ayúdanos, porque necesitamos verdaderamente reconocer dos cosas. Somos de barro. Esa es la primera, y nunca olvidarlo. Pero la segunda, la excelencia es del poder de Dios y no a nosotros. Ore conmigo. Padre, estamos delante de ti. Estamos, Señor, asombrados, estamos admirados de ver cómo fuiste Dios para Adán, pero también cómo fuiste Dios para Enoc, cómo fuiste Dios para Lamec, para Matusalén, pero cómo fuiste Dios para Noé. Esa es la clase de Dios que necesitamos nosotros. Un Dios misericordioso, un Dios que escoge a un vaso de barro para una misión gloriosa, pero a otro vaso de barro para otra misión. Y cómo juntas estos vasos, cómo los combinas y cómo ahora creas una misión a la que has llamado iglesia. Te pido, Señor, compasión para aquellos hombres y mujeres que tan ligeramente corren de ti, que tan ligeramente se apartan de ti. Pero te pido sobre todo por aquellos que toman la decisión, luchando contra sus emociones, contra sus debilidades, contra sus estados de ánimo, y dicen: hoy es el día que el Señor ha hecho para estar en su presencia, para estar en su casa. A pesar de la lucha, a pesar de la conveniencia, a pesar de la oportunidad que el día me puede dar, voy a venir con temor a hacer esta arca, a venir delante de Dios. Mi Dios, una cosa más te pido para cada uno de nosotros. Ayúdanos a trabajar duro, a echarle muchas ganas, a ganar el sustento, a prosperar, a prevalecer, pero también a ser pregoneros. Ayúdanos, Señor, a hacer estas cosas, porque ambas son necesarias. Ayúdanos a trabajar por la iglesia, pero también por la iglesia. Pedimos ministros, pedimos hombres y mujeres que, como tú nos decías ayer, mi Dios, en el tiempo de los servidores, hombres fieles, hombres que son fieles a sus compromisos, hombres y mujeres que si dicen que van a hacer algo, lo hacen, hombres y mujeres que si se comprometen a algo, lo cumplen. Mi Dios, cuando David oró y dijo: Señor, salva, porque se han acabado los bondadosos y porque se han acabado los fieles, fue un momento de crisis terrible. Hoy te pedimos, Señor, para esta iglesia, salva, porque, Señor, necesitamos hombres bondadosos, necesitamos hombres fieles que saben que su compromiso personal, que su proyecto privado no puede ser mayor que el tuyo. Hombres y mujeres que pueden decir como Jesús a los 12 años: en los negocios de mi Padre necesito estar. Que sabe decir como Jesús a los 30 años: mi comida, mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Y que sabe decir a los 33 años, a punto de concluir: Padre, la obra que me diste que yo hiciera, la he ejecutado. Todo lo que me pediste, lo he logrado. Ayúdanos a que este barro
sea un barro fiel, sea un barro bondadoso, sea un barro que permanece, sea un barro que es leal. Lo pedimos en Cristo Jesús. Dice amén. Amén.